Muy bien, reciban todos un cordial saludo. A la distancia, como siempre, damos gracias al Señor por este bendito tiempo. A todos ustedes, los que hoy están por este medio, pues esperemos que el Señor, eh, como siempre, nos ha mostrado su fidelidad. Esperemos que en un día como hoy siga acrecentando ciertamente hacia nosotros el fervor y el gran deseo de estar aprendiendo, de estar siendo edificados en su bendita palabra. Así que damos gracias a Él. Siempre desarrollando cada una de nuestras enseñanzas expositivas y consecutivas, versículo a versículo, y damos gracias al Señor por eso. Gracias a cada uno de los maestros que también se encuentran vinculados en cada una de sus aulas virtuales. Damos gracias al Señor por su fidelidad y por cada una de las aulas virtuales que siguen creciendo. Gracias al Señor, damos toda la honra a Él. Bendito Él que nos permite seguir creciendo con las aulas virtuales, así que damos gracias al Señor. A cada uno de los equipos de oración de las mañanas, de 4, 5 y 6 de la mañana, también nuestra gratitud. Realmente nada podrá ser más poderoso para la iglesia que un ejército orante. Así que a la verdad, a los que se quieran vincular a cada uno de los equipos de oración, bienvenidos. Siempre será como requisito indispensable estar en una de las aulas virtuales, estar estudiando la bendita palabra del Señor. Muy bien, pues damos gracias al Señor. Y si usted aún nota que hay personas que no han llegado a nuestras enseñanzas consecutiva de hoy, por favor hágale el llamado, dígale usted, fue el que me invitó, o a usted no lo veo, lo he extrañado hermano, lo extrañamos. Siempre será muy grato que como iglesia todos estemos aprendiendo y siendo edificados. Amén. Siempre será muy grato. Así que si le falta un familiar, si le falta algún hermano en Cristo, dígale, ya empezamos, amado hermano, aprovechando bien el tiempo. Bien, el próximo domingo, todos cordialmente invitados a nuestro servicio de 9 de la mañana por el Facebook de la iglesia y a las 11:30 por el YouTube. Así que todos bienvenidos. Esperamos una asistencia masiva, hermano, con usted y sus invitados. Recuerde, siempre 3 invitados, amado hermano. Así que el próximo domingo todos cordialmente invitados. Amén. Muy bien, por favor hágame saber cómo estamos de sonido, cómo estamos de imagen, porque creo que hemos tenido una serie de inconvenientes y la verdad queremos siempre estar muy atentos. De otras ciudades, como siempre lo hemos dicho, los que nos estén siguiendo otras ciudades, siempre será muy importante que continúen, perseveren, pero por sobre todo que estén invitando personas de la ciudad. Ya tenemos prácticamente en desarrollo en la plantación de iglesia en 2 ciudades de nuestra nación. Estamos orando por 2 ciudades más, amén, 2 ciudades más. Ya una hizo también la solicitud de plantar la iglesia. Es necesario ciertamente para la plantación de la iglesia, obviamente que estén vinculados, ¿no? En los estudios y bueno, que estén creciendo para llegado en el momento, pues llegar allí a la iglesia, llegar allí a la ciudad y empezar a desarrollar el tema ministerial y de iglesia. Damos gracias al Señor por eso. Bien, mis amados hermanos, dicho lo anterior, pues vamos a dar paso a nuestra enseñanza del día de hoy, no sin antes orar y pedirle a nuestro Rey de Gloria que nos asista por medio de su Espíritu, que haya iluminación de entendimiento para que una revelación sea clara de la palabra y así una transformación en cada una de las áreas de nuestras vidas. Amén. Amén. Así que mis amados hermanos, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, bendito Rey Santo, por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo, porque como lo describe el apóstol Pedro, tú eres nuestro Dios de toda gracia. Gracias, amado Rey Santo, mi Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en este tiempo, que ilumine nuestro entendimiento para que a la verdad, Señor, haya una revelación limpia de tu palabra, Señor, y por ende una transformación en cada una de nuestras áreas. Que no sea una enseñanza más, Señor, un cumplir más, un enlace más, una presencia más, sino que sea edificación para nuestras vidas. Gracias te damos, amado Rey, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.
Bien, mis amados hermanos, acompáñenme ahí, por favor. Seguimos desarrollando nuestros textos. Hoy vamos a estar del capítulo 2, del versículo 17 al versículo 30. Amén. Así que dispóngase, por favor, todos 17 al 30. Muy bien. Dice la bendita palabra del Señor: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Versículo 24. Mas tuve por necesario, 25, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Versículo 30. Porque la obra de Cristo porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bien, versículo 19. Espero en el Señor. Versículo 17. Y aunque sea derramado. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Bien, ¿a quién se dirige? Bien, a la iglesia en Filipo. ¿Y de quién está hablando? Bien, de unos hermanos. En este caso, ¿de quiénes? De Timoteo y Epafrodito. Muy bien, vemos tres personajes: Pablo, Timoteo y Epafrodito. Una iglesia, Filipo. Condición de la iglesia: externamente oprimida, externamente siendo perseguida. Internamente pareciera que se querían involucrar algunos falsos maestros, como sigue ocurriendo hasta nuestros días. Bueno, no será el tema nuestro, el de hoy. No valdría la pena ya demandar más tiempo. Sin duda alguna, mis amados hermanos, que si hay algo hoy de lo que se precise a nivel de iglesia, a nivel, voy a hablar de siervos de Dios, de ministros de Dios, de servidores de Dios, son hombres y mujeres realmente que sean ejemplares, que sirvan como modelos, ¿sí? El mundo siempre ha fijado y siempre ha marcado sus modas con respecto a los personajes del momento, ¿no? Entonces el personaje del momento determina tener alguna marca específica de cualquier elemento, pues se pone de alguna manera circular la marca y empieza en orden ascendente a adquirirse de tal manera que hasta se abarrotan las tiendas, ¿no? El esnovismo en el mundo siempre va a ser algo que cause piquiña en el ego, y esto para un desenfreno de orgullo completa y absolutamente voraz. Eso en el mundo. Pero en la iglesia se precisa verdaderamente de hombres y mujeres que sean ejemplo, que a la verdad se modelen, pero no aquellos que intentan modelar conforme a sus propios deseos, a sus propios anhelos, o que buscan ciertamente cierto tipo de renombramiento, o sea, de sentirse muy nombrados, con cierto tipo de cargos. Por eso algunas sectas se hacen tan famosas, porque desarrollan como una serie de competencias entre los hermanos que los lleve por momentos a mirar al uno por encima del otro. Si usted nota que aún le faltan estudiantes, por favor hágale el llamado. Si hay algún maestro que aún no esté vinculado, por favor hágale el llamado. Bueno será siempre tenerles edificando. Muy bien. El apóstol Pablo ya había mencionado versículos anteriores y les había de alguna manera instado a que fueran irreprensibles, o sea, hombres y mujeres sin tacha, sencillos, hijos de Dios,
de quien nadie tuviese que criticar, porque obviamente estamos en medio de una generación maligna y perversa, ¿no? Pero Él les insta y les dice, de la cual ustedes tienen que resplandecer como luminares en el mundo. O sea, ustedes tienen que ser luz, brillar con luz propia, la luz que viene de Cristo, la luz que recibieron al momento de haber nacido de nuevo y al momento de salvación, ustedes recibieron luz, la del Espíritu. Por eso tienen ustedes que resplandecer como luminares en este mundo. ¿Y cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Asidos, o sea, asidos significa anclados, perdónenme un poco la expresión tal vez del popular nuestro castellano, agarrados de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo, el apóstol Pablo está mencionando el tribunal de Cristo, esto es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Está mencionando el tribunal de Cristo, Romanos 14, versículo 10, que significa que nosotros los creyentes daremos cuentas por cada una de nuestras obras, sean buenas o no sean tan buenas. Por eso dice el apóstol Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Quién? Pablo. Cuando habla de gloriarse, no está hablando de enorgullecerse, de algo vano, fatuo, que no tiene sentido, no. Está diciendo para que de verdad yo sienta que he cumplido con mi trabajo, que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, dice el apóstol Pablo, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Muy bien, el apóstol Pablo estaba esperando de alguna manera que cada uno de los hermanos en la iglesia en Filipo verdaderamente pudieran desarrollar una vida de servicio íntegra, una vida de servicio conforme a la persona de Yahshua, ¿no? El apóstol Pablo de alguna forma está instando en todo tiempo, mire hermano, se necesitan servidores, se necesitan siervos de Dios. Y el apóstol Pablo menciona dos hermanos, Timoteo y Epafrodito, a los que pone, o mejor, la palabra del Señor nos pone como ejemplo, nos para de frente como ejemplo de fieles servidores. Bien, veremos estos tres personajes. Veremos a uno de los más admirables personajes, con una de las más admirables disposiciones para desarrollar el ministerio. Con una fascinación, y permítame el término fascinante, con una fascinación a pesar y de las circunstancias, porque la palabra corra. Así que el aspecto más importante, ciertamente, que el apóstol Pablo quiere notar con respecto al servicio en la iglesia, a ser servidor en la iglesia, es el poder tener una vida digna de ser imitada. ¿Me estoy haciendo entender? Una vida digna de ser imitada. El tema no es cuántos te siguen, sino cuántos anhelan tener un matrimonio como el tuyo. Cuántos de alguna manera anhelan vivir en un servicio como el tuyo. Cuántos de alguna manera anhelan tener el apasionamiento, las ganas, los deseos de estudiar como tú. A cuántos le reflejas tú que el estudio ha obrado en tu vida de tal manera que los has inspirado para que estén en cada una de las aulas virtuales. Espero estarme haciendo entender. Qué bueno, digo qué bueno, es un decir, permítame un poco la metáfora. Pero les decía en algún momento, o hablábamos ya en algún momento con mi esposa en unos días pasados y decíamos, si a uno le tomasen una foto de cuando uno llega a la iglesia, sería el antes. Y qué bueno que se tomara una foto al tiempo de hoy, ¿no? En el después, ¿no? Y realmente se tiene que notar que una aula virtual, que el estudio de la palabra está haciendo algo en tu vida, que la palabra está haciendo algo en tu vida, de tal manera que muchos, de alguna manera, y vuelvo a la redundancia, manera y manera, de alguna forma, quieran decir y verse animados a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dime qué estás haciendo. Yo quiero eso que tú tienes. Mi amado hermano, yo creo que el ejemplo personal ilustra claramente los principios bíblicos. Yo creo que el ejemplo personal lo que hace es revelar una Biblia en acción y demuestra verdaderamente practicidad en cuanto a los principios. ¿Estoy haciendo entender?
Qué bueno, hermano, que esto se nos note al caminar, al hablar, al comer, al reposar, qué bueno que se esté notando en todo tiempo. Claro, algunos se examinarán a fondo y dirán, bueno, yo quisiera servir o desarrollar, permítame el término, va por cuarta vez, permítame el término, liderazgo. Yo quisiera como desarrollar, liderazgo no es otra cosa que servicio. Amén. Y el mejor modelo de servicio nos lo dejó nuestro amado Yahshua, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A tal punto que lavó los pies de sus discípulos. Y qué bueno que nosotros estuviésemos involucrados en ese lavamiento de pies. Que las manos sean las de Él y que la toalla y el platón seamos tú y yo. Eso es ser servidor. Eso es ser un líder hablando espiritualmente. No de esto que se está vendiendo en este tiempo. Y no voy a caer otra vez en eso porque a la verdad creo que ya estamos hasta la coronilla de hablar de estos abyectos parroquianos acanallados. No tiene sentido que nos volvamos, ya el apóstol Pablo ha sido específico, el apóstol Pedro también lo fue, entonces ya lo que necesitamos es fortalecer la iglesia a través de hombres y mujeres que a la verdad reflejen, ilustren los principios bíblicos, que se noten los principios en acción y que se note la practicidad de un aula virtual del estudio. Amén. Qué bueno, hermano, que tú seas esa persona. Qué bueno que sin necesidad, de alguna forma, ahora es necesario, ¿no? Evangelizar, ir, golpear, llamar, invitar, enviar. Bueno, ¿cuántas cosas no enviaste por el Face, por el WhatsApp? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no aprovechas este tiempo y lo haces ahora? Y reflejas los principios, reflejas Biblia en acción, ¿sí? Biblia en tu vida. Aún cuando tengamos, y de eso debemos de ser conscientes, faltas o debilidades o vivamos alguna serie de fracasos o de desdichas porque parece ser no terminar o no tener fin este tipo de circunstancias en nuestras vidas, aún y con todo eso, pues Jesús de alguna manera, cuando lo notamos, Él siempre está atento a que nosotros llevemos una vida también a su manera. El apóstol Pablo también lo describe, ¿no? Así que, mi amado hermano, aunque pudiese parecer imposible a pesar de las circunstancias, poder desarrollar un liderazgo bíblico, un liderazgo espiritual, realmente centrado en principios, aunque pareciera ser imposible a causa de algunas circunstancias, no lo es, hermano, porque nuestro Rey de Gloria, ciertamente, de lo que precisa hoy es de esto, de hombres y mujeres que se sientan muy animados por reflejar las verdades, los principios divinos. Entonces es así como el apóstol Pablo, del versículo 17 al versículo 30 del capítulo 2 de Filipenses, presenta, mejor el apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los filipenses, nos revela a tres hombres, el mismo Pablo, ¿no? Un modelo excepcional de vida piadosa por el amor de Dios. El apóstol, no el apóstol estos de ahora, no estos apostolillos, ¿no? Bueno, sigamos, amados hermanos. Ay, Rey Santo, apóstol, de verdad. Ese que describe más adelante que él en gran manera se ha gozado siempre, aun y cuando ha tenido escasez, porque ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. Uno que vivió humildemente, que sabía tener abundancia en todo y por todo estaba enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El gran apóstol que no estaba enseñando prosperidad, decláralo y recíbelo, decreta. No, el apóstol expone a Yahshua en el versículo 5 al versículo 10 del segundo capítulo y lo expone como modelo para él en el capítulo 4, revelar esa practicidad. O sea, tal cual como lo había aprendido de Cristo, el apóstol Pablo, el apóstol de a de veras,
el apóstol Pablo se constituye aquí sin proponérselo él, seguramente por orgullo, vanagloria, sino por modelo verdaderamente de reflejar a Cristo, y no de una posición o de un cargo, sino de reflejar a Cristo y ser ese modelo de vida verdaderamente piadosa, de vida verdaderamente cristiana. Vemos en los versículos 17 al 30 tres personajes con unas características bien particulares, de las cuales trataremos de tocar brevemente. Mire, nos daría tiempo, hermano, para desarrollar verdaderamente liderazgo bíblico y empezar con estos tres personajes, porque de cada uno pudiésemos sacar, haciendo referencias históricas, geográficas, referencias cruzadas, podríamos, hermano, sacar de ahí muchas cualidades que servirían para el desarrollo del liderazgo cristiano verdadero, auténtico y genuino, fundamentado en la doctrina del apóstol Pablo y con la única piedra, la única roca, el único fundamento, Yahshua, Jesús el Mesías. Así que Pablo, aún prisionero, sigue insistiendo. Pablo, aún encadenado, ¿no?, a un soldado, sigue insistiendo en su ministerio, en su trabajo como líder. Para él no había ningún tipo de impedimento. Pablo seguía. Y vemos a Timoteo, el hijo en la fe del apóstol Pablo, con quien había estado durante mucho tiempo. Y notamos también un Epafrodito que había sido enviado por la iglesia filipense para apoyar a Pablo económicamente y para que Epafrodito atendiera las necesidades de Pablo. Los tres, permítame así, asociados o ligados, si usted a bien tiene, admitirme el término, geográfica, espiritual, ministerialmente, con una causa común: que el evangelio corriera, que el estandarte, ¿no?, cuya imagen es Yahshua, siguiera corriendo. ¿Por qué? Para salvación, para vida eterna. Porque tenían muy claro que solo en Yahshua y por los méritos de Jesús, se es salvo, ¿no? Así que su gran misión, su gran consigna, su principal prioridad era que siguiese corriendo la palabra. Era su causa común, era su causa que los mantenía ligados desde su corazón, desde su mente, ¿no?, consagrados por completo al Señor Jesucristo, habiendo renunciado por completo a los intereses de cada uno. Cada uno podría tener sus propios intereses. Pablo, una posición, alto abolengo. Timoteo, pues no estaría de menos. Y ni qué decir de Epafrodito, muy seguramente de origen griego, ¿no? Ningún griego realmente tenía una posición paupérrima, ¿no? Eran de buena posición seguramente. Sin embargo, habían renunciado a sus propios intereses por causa del Señor, arriesgándolo todo, arriesgando su salud, su libertad, su vida. Hermano, esos son los modelos de liderazgo que hoy la iglesia, por los cuales la iglesia ruega, clama, suplica. Liderazgos ciertamente no solamente desarrollados para hombres, para solo los hombres, no, liderazgo que se puede desarrollar también ciertamente en Cristo Jesús para las damas. Cada damita está llamada ciertamente a vincularse a una causa común. ¿Cuál? En Iglesia Bíblica, Familias en Cristo. ¿Cuál? Que la palabra corra. Para ello es necesario que cada damita también esté vinculada a una de las aulas virtuales, esté aprendiendo para que al estar estudiando, al estar vinculada en una aula virtual, eso que ella esté haciendo, esa imagen personal, eso que ella está estudiando, eso ilustre, eso ilumine de alguna forma para que otros se noten atraídos y digan: oye, ¿qué estás haciendo? Mire, hermanos, hoy más de uno se siente enjaulado, oprimido, atomizado. No saben qué hacer, hermanos. Buscando psicólogos, psiquiatras. Hay psicólogos a disposición de las diferentes secretarías de salud. Y nosotros, qué bueno que pudiésemos aprovechar este tiempo para ganarlos a ellos, para predicarles a Cristo y para demostrar lo que tan consagrados estamos en esta causa común, ¿no? Así que lo que estamos viendo son hombres ejemplares, liderazgo ejemplar.
Estamos viendo servicio ejemplar. En cuanto a las cualidades de Pablo, no nos cabe la menor duda, mis amados hermanos, poseía unas características muy distintivas, muy especiales, pero sobre todo reflejaba a Yahshua, hermanos. Su vida era Jesús, su vida era la persona de Jesús. Así que por eso es que Pablo se puede catalogar en esta carta como el siervo gozoso y abnegado. Y vemos a un Timoteo benévolo, ¿no? Permítame así, sinónimo benigno, un Timoteo fiel, leal, y vemos a un Epafrodito audaz, intrépido, pero también amoroso. Bien, veámoslos rápidamente. Y aunque sea derramado, vamos a entrar en Pablo y vamos a ver a un Pablo gozoso y abnegado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos vosotros también, dice el apóstol Pablo, conmigo. Bien, hay una versión que tengo acá para que vayamos contextualizando y vayamos aclarando ciertamente en la medida que vamos desarrollando nuestra enseñanza consecutiva y expositiva. Sin embargo, me alegré aún si tengo que perder la vida, derramándola, dice el apóstol, como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, debieran alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Amén. Pues mire, vemos un apóstol Pablo gozoso, abnegado, sujeto, sumiso y todo por una causa, Jesucristo. Nada caracterizaba más a Pablo y su ministerio como el amor por el Señor, su pasión por la obra, su pasión y amor por su pueblo. Él también amaba incluso a los que no eran salvos, o rogaba a Pablo especialmente por sus hermanos judíos, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Oh Rey, Señor, ten compasión de mis hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 3. Sin embargo, él sentía un amor especial por los creyentes, como lo demuestra su testimonio. Y qué más revelación de testimonio amoroso que Corintios. 2 cartas, las más largas, les dedicó hasta donde no más. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuál es el amor tan grande que os tengo. Pablo sentía un amor, el amor era ese amor que impulsaba siempre a Pablo a ser abnegado, pero abnegado en su Señor. Él, su único temor, mire, escuche, el único temor de Pablo no era el coronavirus ni estas plagas, no. El único temor de Pablo era no esforzarse al máximo por la causa. El único temor de Pablo era no dejarlo todo en la carrera. El único temor de Pablo era ser eliminado y perder su recompensa. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, tribunal de Cristo. Él era profundamente consciente de que tenía un llamado especial, que tenía dones especiales, que el Señor había puesto talentos, todo un recurso el Señor de gracia, y aparte de eso podía echar mano de todas estas recursos espirituales. Así que él tenía muy claro que con todo esto, dones, capacidades, recursos de gracia, recursos ministeriales, todo esto, por todo esto el Señor le iba a pedir cuentas. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de Dios, cada uno sea hallado fiel. O sea que cuando se habla de administradores, se está diciendo, oye, se te dio algo, así que tendrás que rendir cuentas. Y cuando él dice, aunque sea ciertamente, se refiere a que se conoce como cierto. ¿Qué, Pablo? Que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. O sea, no estaba hablando ciertamente de su muerte, ¿no? Estaba hablando de su vida. A él la muerte no le importaba, le importaba su vida. O sea, él está diciendo, aunque yo sea, en aquella época, él estaba acudiendo a un evento, a un acto, a una ceremonia, a un hábito que tenían
los sacerdotes, cuando después del sacrificio ellos también probaban vino y parte de ese vino lo derramaban sobre el sacrificio también, ya después de haber hecho el sacrificio, sobre el altar del sacrificio. ¿Sí? ¿Usted hace entender? Pablo está diciendo eso, mire, yo derramado, o sea, no su muerte, su vida. Algunos sugieren, comentaristas, por demás, ciertos, muy prestantes, como estaba a punto de morir, él está diciendo, voy a ser sacrificado. No, él, aunque él sabía que iba a ser sacrificado, que iba a morir, Pablo está diciendo, aún los días que me quedan los voy a poner ciertamente. Los voy a dar ciertamente. O sea, yo quiero ser un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Yo quiero ser un sacrificio vivo, no muerto. O sea, ya muerto no sirve para nada, hermano. ¿No? Yo quiero ser un sacrificio vivo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está dando la muestra de un hombre de Dios, de un siervo, de un líder de Dios, de un líder bíblico, de una mujer bíblica, una servidora bíblica, que el tiempo no es para perder. Que los días pasan cada vez más rápido, las horas pasan cada vez más rápido, las semanas, los meses, los años, ¿no? Cuando tú te das cuenta, ya tu pelo empieza a cambiar de tono, ¿no? Incluso empieza a cambiar de rumbo, ¿no? Otros ya ni rumbo tienen, pero bueno, no espere, hermano, que le llegue ese tiempo. Aproveche cada momento. El apóstol Pablo estaba diciendo, mire, mi preocupación es dar mi vida. Mi preocupación es cómo muero. No, Pablo sabía que el Señor Jesús, seguramente él tenía muy claro, ¿no? El Señor Jesús iba a tener al Señor Jesús frente a frente en el tribunal de Cristo. Pablo lo sabía. Pablo tenía muy claro la segunda venida. Pablo tenía muy claro qué significaba nuevo cielo, nueva tierra. Pablo tenía muy claro. Así que la muerte no le preocupaba, la eternidad tampoco. Él lo que anhelaba ciertamente era ser un sacrificio vivo, no muerto. Mi amado hermano, lo que sugiere en cuanto a esta interpretación, esperemos sea muy precisa, es, hermano, no hay tiempo para perder. Hermana, no hay tiempo para perder. Por eso el apóstol Pablo decía, mire, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Saben por qué? Porque eso hace perder el tiempo. Eso hace que las horas se vayan, el tiempo se vaya, la gente se envejezca y la gente a cambio de madurar se envejezca. Una forma de revelar maduro es no entrando en contiendas, es no entrando en disensiones, es no entrando en peleas. Una forma ciertamente de revelar madurez es no murmurando, no criticando. Una forma de madurez es la cruz, es ir a la cruz, y avanzar, hermanos, porque no hay tiempo para envenenarse con amargura, no hay tiempo, no hay tiempo. Los filipenses eran compañeros de Pablo, eran discípulos de Pablo, eran sus ovejas también, ¿no? Pablo los veía de todas las formas posibles, amorosamente. Por eso Pablo dice, los amo tanto que no tengo tiempo para perder tiempo. ¿Y cuántos saben que en este mundo también hay gente robatiempo? Oye, hermano, hay mucho robatiempo, hermano. Evite los robatiempos. Evite ese que viene a ser como con murmuraciones. Evite esa serpiente ruidosa, cascabélica, que quiere hablarle al oído. Evite, eso te hace perder tiempo. Y no hay tiempo para perder tiempo, porque mientras pierdes tiempo, otros en ese tiempo, escuchen, parten a una eternidad sin Cristo. Así que, mi amado hermano, Pablo tenía muy claro, ciertamente, que debía estar muy atento de la iglesia en todo tiempo, y por eso no iba a escatimar ni aún en su propia vida y en lo que él era. Lo que él tuviera que hacer por la iglesia odiada, perseguida, asediada, ¿no? Porque recuerden, estaban siendo asediados, perseguidos. Los falsos maestros pues odian la sana doctrina. Sin embargo, el apóstol Pablo reflejaba con ejemplo, hermano, esto es menos palabrería, menos poesía, menos retórica, menos romanticismo religioso y más evidencia, más iluminación, más revelación física, conductual de que tienes y estás aprendiendo la palabra. Amén. Se necesitan modelos, ejemplos verdaderamente, pero bíblicos. Amén. Que es lo que vamos a ver en nuestro tiempo de liderazgo bíblico. Se necesitan
Gime la iglesia por modelos bíblicos, hermano. Así que el apóstol Pablo, él por eso tenía autoridad para decirle a la iglesia, en nada se sientan intimidados por los que se oponen. O sea, no se sientan, no se entristezcan, no se sientan intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ya lo hemos visto en el 1:28, ¿cierto? No se sientan. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esto es vivos, no muertos. ¿Me estoy haciendo entender? Así que Pablo derramaba su vida, ¿no? Pablo entregaba su vida, ¿no? Por sus amados hermanos, por cada uno de ellos, y para él eso era motivo de gozo. Así mismo dice el apóstol Pablo, ¿no? Me gozo y regocijo con todos vosotros. Ay, hermano, cuánta quejumbre, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Ay, cuánta quejumbre. Si tiene que hacer, si no tiene que hacer, y cuándo, y cómo, y por qué. Ahí se hacen todas las preguntas básicas cuando se trata de servicio. No hay diligencia, no hay pasión, no hay compasión por las almas. El mayor gozo de los creyentes, mi amado hermano, debe ser en vida, aun y cuando hay muchas cosas por las que se tienen que desprender o despojar. El mayor gozo del creyente viene en el momento del mayor sacrificio, porque servir a Dios debe ser el objetivo principal de nuestra existencia. El apóstol Pablo escribió en Filipenses, dice, mi anhelo y esperanza es de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir, dice la palabra, es Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Sí? Se precisa de ese liderazgo. Se precisa de esos hombres, de esas mujeres, hermano, la verdad. Porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, hermano, del Señor somos. Se precisa de líderes, de siervos que modelen a Cristo, que reflejen, que sean como cartas vivas, abiertas de la palabra del Señor. Qué desdicha, hermano, qué tristeza, qué desconsuelo, qué profunda aflicción ver, hermano, tanta gente en la iglesia, pero todos ocupados de ellos mismos, hermanos. Qué tristeza, hermano, qué tristeza. Y lo peor de todo, siendo infelices porque las situaciones no los son favorables, ¿no? Lo peor de todo es que se entristecen, hasta se van o se resienten porque nada les es favorable. Lo único que les trae o les produce gozo, o les produce felicidad, ¿no? Es sus propios intereses, su bienestar, ¿no? Pero cuando nosotros verdaderamente buscamos hacer la voluntad del Padre y agradarle, no me cabe la menor de las dudas, eso produce un gran gozo. ¿Por qué? Porque es sacrificio para Él. Porque hemos de presentarnos como sacrificios vivos y santos. Así que, mi amado hermano, no podemos como creyentes vivir en tan poco gozo. ¿Y qué es tan poco gozo? Pensando en lo que tengo, en lo que no tengo. Hermano, el tiempo pasa, los días pasan, esto se va. No hay tiempo para creyentes egocéntricos, antropocéntricos, mundanos, a los que les resulta difícil entender cómo puede vivir un misionero durante años bajo condiciones primitivas, difíciles, a veces arriesgadas, exponiendo sus vidas. Y sin embargo, con gozo, hay muchos que no entienden eso, hay muchos que, uy, no, a mí que eso sí no. Pastor, si vamos a ser enviados, envíenos a Boca Ratón, a Miami, a Islas Hawái. No, hermano. No, allá en esos lugares están los falsos maestros, los falsos profetas, timando, acanallada y vorazmente. No, las almas están aquí. En una ciudad como esta, hermano, de 10 millones de habitantes, hay almas acá, 20 localidades en nuestra capital. Ni qué decir en cada uno de nuestros departamentos y capitales. ¿Y tú te callas? Por el amor de Dios, ¿y tú te callas? Hermano, si decimos servicio para Cristo, tiene que de verdaderamente esto reflejar que tiene sentido cuando decimos servicio para Cristo. ¿Y cuál es el sentido que tenemos que darle?
que verdaderamente reflejemos que somos una ofrenda viva para Él. ¿Y en qué consiste esa ofrenda? En que aún y a pesar de las circunstancias vayamos por otros, prediquemos a otros con gozo. ¿Quién es Cristo? Vamos a ver a Timoteo. Wow, el tiempo vuela. Y vemos a Timoteo, dice el apóstol Pablo, vamos a leerlo ahí. Bueno, asimismo regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo demostrando ciertamente en todo tiempo su gozo, porque sabía que la verdad su causa era eso, Cristo, el sacrificio, eso le producía gozo. Así que el apóstol Pablo les dice, ¡ja, ja, ja! Claro que sí, debieran de alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Muy bien, y dice en el versículo 19, espero que en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Sí? Bien, veamos algunos rasgos de Timoteo rápidamente. Márquelos ahí, versículo 20. 20. Pues, muy bien, término de conclusión. Pues, a ninguno tengo del mismo ánimo. A ver, un momentico, ¿cómo así, Pablo? Oiga, no. Lo que quiero decirles es que este Timoteo, pues a ninguno tengo, volvámoslo a leer, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿De cuál ánimo estás hablando, Pablo? ¿Cómo así que pues a ninguno tengo del mismo ánimo? Escuche lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. El que más se parece a mí es él. El que más apasionado, el más gozoso, el que no mira las circunstancias, el que no mira las situaciones, el que tiene como escudo, como estandarte a Yahshua, a Jesús el Mesías, el que está dispuesto a lo que sea, es él. Él se parece a mí. Ninguno se parece tanto a mí como él. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, este es un siervo verdaderamente espiritual. Este es un siervo amado, ¿no? Al que tengo como hijo en la fe, ¿no? Pareciera como si cuando habla de Timoteo está diciendo yo soy su mentor, ¿no? Yo soy su modelo, como diciendo Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Cómo así el mismo ánimo? Ninguno ha querido ser más parecerse a mí que Timoteo. Y lo que ocurre es que no por banalidad ni por vanagloria, Pablo estaba hablando de que ninguno se parece tanto como a mí que Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo lo que quería era rescatar y destacar, era la persona de Cristo en su vida. Las marcas de Cristo estaban en Pablo, así que Pablo de alguna manera sabía que Timoteo vendría a ser un ejemplo también para los demás en la iglesia, digno de imitar por los creyentes de la iglesia. Así que cuando habla de Timoteo, pues está hablando ciertamente de uno que tiene un buen ánimo. O sea, un buen ánimo es un anhelo profundo en el corazón de continuar con la causa. Hermano, ¿tienes ese buen ánimo? ¿Tienes ese anhelo profundo en tu corazón de continuar con la causa, que la palabra corra y ganar almas e ir por las personas? ¿Hay un anhelo profundo en tu corazón? Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de incrédulos. Y si hay hay una persona que esté por primera vez, pues la invitación es arrepiéntete, pide perdón al Señor por tus pecados, arrepiéntete y Él que es bueno, fiel y justo te perdona, y a partir de ese mismo momento empiezas a ser un utensilio para la honra del Señor. Amén. Así que, mi amado hermano, de lo que se precisa es de anhelo profundo en el corazón por servidores, siervos, líderes en este tiempo. Timoteo era oriundo, como todos saben, de Listra, una ciudad ubicada en la provincia de Galacia. Tenía como mamá, tenía su mamá y tenía su abuela Loida, ¿no? Loida, yo siempre me ha costado Loida. Loida, su mamá Eunice, ¿sí? Su abuela y su mamá, su madre Eunice, su abuela Loida, y eran creyentes. Y seguramente habían instruido a Timoteo desde el comienzo. Así lo sugiere el Nuevo Testamento, así se sugiere en el Nuevo Testamento, ¿no? Segunda de Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 15, que seguramente lo habían instruido, eran creyentes. Segunda de Timoteo, versículo 1-5. Así que Timoteo era un siervo ya con cierta madurez espiritual, con esa herencia, digamos, judeo-griega, porque era una mezcla de judío y griego.
lo hacían como muy apto para llevar el evangelio y muy apto para ser discípulo de Pablo al mundo gentil, ¿no? Pareciera que los judíos por este rasgo aceptarían mucho más a Timoteo, en especial en Galacia, donde cuando estudiamos Gálatas parece ser que ya lo conocían. Timoteo era el compañero más fiel del apóstol Pablo y lo fue por espacio de casi 10 años. Aquí el otro rasgo de Timoteo es fidelidad, lealtad. Hermanos, ¿cuántas veces se ha escuchado pastor, pastor, pastor? Y se dicen tantas cosas lisonjeras y adulonas que después uno se da cuenta realmente con el tiempo, no, estos no eran. Hermano, la vida cristiana mantiene en lo profundo del Averno uno de los espíritus más asquerosos, inmundos, aborrecibles, detestables, mohosos que puede haber, y es la hipocresía. Es la hipocresía, es la deslealtad, es la falta de fidelidad. Y cuando se tiene un líder como Pablo, un apóstol como Pablo, pues así lo reconoció su hijo en la fe, Timoteo. Por eso le fue fiel. Timoteo era fiel, confiable en todo sentido y sin duda era apto para ser un modelo que los filipenses pudieran imitar, ¿no? Era una buena estatura. Así que los filipenses tenían que estar a la altura de Timoteo. ¿Y cuál era la altura de Timoteo? La primera, fiel y leal. Gime la iglesia por servidores, líderes, liderazgo fiel y leal. Inicialmente fieles y leales a los principios y a las verdades bíblicas. Seguidamente fieles y leales a las autoridades espirituales que el Señor ha impuesto, porque Él las impuso. Así que él tenía buen ánimo, Timoteo, a pesar de todo lo que estaba viviendo. Timoteo tenía un buen ánimo. Hay algunas características rápidamente con respecto al carácter de Timoteo. Timoteo, vuelvo y le repito, muy similar al apóstol Pablo. Había visto modelar a Pablo en todos los escenarios. Yo creo que Timoteo también pudo haber manejado el mismo lenguaje de Pablo en su momento. ¿Cuál era? Discúlpame, Alá, aquí qué tal son las prisiones. Timoteo no llegaba a preguntar, oye, ¿qué tal son los hoteles aquí? Yo creo que Timoteo también sabía que le esperaban naufragios, azotes, desprecios, apedramientos, cárcel. Timoteo estaba, por eso dice el apóstol Pablo, a la verdad, mi amado hermano, les dice a ellos, les dice, les quiero decir algo, él es de buen ánimo, ¿no? Ni a ninguno tengo del mismo ánimo. Y dice él, y que tan sinceramente, ay hermano, otro rasgo, Timoteo sincero. Sincero significa apariencia. Hermano, en esto hay mucho aparente, hermano. Que un día te está diciendo pastor o hermano y al otro día te está diciendo que eres hijo del diablo, ¿no? Entonces hay que pedirle al Señor discernimiento, hermano. También cuando a ti te digan, oye, y el hermanito tal, ora al Señor y ten discernimiento. Antes de decir o expresar algo, por favor, pídele al Señor para que seas guardado y no tomes determinaciones o decisiones que pueden después afectar a la iglesia. Así que el apóstol Pablo, uno de sus rasgos su primer rasgo ciertamente es su lealtad, su fidelidad, su buen ánimo, eso quiere decir de todo corazón, ¿no? De un alma apasionada. La meta de Timoteo pareció ser, quiero ser como mi maestro. Mi maestro me refleja a Cristo. Hermano, ¿cuántos pueden decir eso de ti? Oye, quiero ser. Dime, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás asistiendo? ¿Qué te están enseñando? Timoteo era un hombre de confianza, ¿sí? Y cuando habla de sinceramente, realmente era un hombre sin apariencias. Timoteo era fiel. Timoteo, aparte de eso, a diferencia de otros, Timoteo se mantenía interesado por los demás, ¿sí? A diferencia, ¿no?, de otros, ¿no? A diferencia de otros, ¿no?, que se han vuelto carnales y egocéntricos. Seguramente no fueron apóstatas ni herejes, no lo registra, pero sin duda alguna habían perdido su primer amor por Cristo y se habían vuelto egoístas, ¿no?
Demas, Alejandro el Caldelero, bueno, y otros que mencionan por ahí, se mencionan con respecto a aquellos que comenzaron con Pablo, pero no les alcanzó, no les alcanzó sus egos, sus orgullos, sus propias expectativas ahogaron ciertamente el querer ser verdaderos siervos del Dios Altísimo. Timoteo, por lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. O sea, Timoteo era sincero, se interesaba por los demás, no buscaba lo de él mismo. Timoteo, eso hacía que de alguna manera se reflejara un rasgo de madurez, de experimentado, aunque era joven, pero experimentado. Esto revelaba que tenía un corazón experimentado, un corazón aprobado por Dios, ¿no? Por eso se le confiaba tanto a Timoteo. Por eso el apóstol Pablo esgrimía como esta carta de referencia. Leamos esta carta de referencia, ¿no? Si quisiéramos al día de hoy, oye, dame una referencia de Timoteo. Y entonces escribe el apóstol Pablo. Me dirijo a ustedes, señores de la iglesia tal, les voy a enviar a este hermano Timoteo. Él es de muy buen ánimo, se interesa sinceramente por los demás, él no busca lo suyo propio, ¿no? Tiene sus méritos, unos grandes méritos. Como hijo se ha portado, ni qué decir, servidor siempre en el evangelio. Atentamente, el apóstol Pablo. Ush. ¿Cuándo será que se puede hacer una carta con esta referencia de ti? Sigamos. Eso revela que Timoteo era sujeto, era obediente, que Timoteo estaba dispuesto, disponible para todo un servicio activo. Cuando él le está diciendo el apóstol Pablo, no busca lo suyo propio, parece ser que Timoteo no era un hombre apegado al dinero, a las cosas materiales. Parece ser que Timoteo, como provenía seguramente de una familia, pareciera, como era griego judío, con cierto estatus, así que también era un buen dador. Era completamente obediente a Pablo como apóstol, como un hijo espiritual, un modelo incomparable en cuanto a piedad, porque él había aprendido de Pablo. Y Pablo deja claro que este servicio en particular no era para él, sino que lo hacía con él. Ellos servían juntos en un compañerismo amoroso y no competitivo. No estaban buscando lugares, cargos, no. Por eso lo hacían apasionadamente y siempre estaban dispuestos a sacrificarse en lo que fuera, ¿no? Otra de las virtudes, bueno, ya la mencioné, del apóstol de Timoteo era su disponibilidad, ¿no? Por eso el apóstol Pablo confiaba tanto en él y de alguna manera Pablo sabía que Timoteo estaba dispuesto a hacer lo que Pablo le pidiera. Timoteo no tenía sus propios planes. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Dice el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Algunos buscaban en ese momento lo suyo propio. Figurar, un cargo, que se le reconociera, ¿no? Yo vengo de ser como diaconizo, otra dice diacono, bueno, mi cono, los conos, otros vienen de no sé dónde, pero parecen son conos, hermano, pero de estos que se paran por ahí. No, ellos no, activos todo el tiempo en el servicio, amantes, sujetos realmente, porque tenían una sola causa por la cual seguir batallando y era su prioridad y era la del Señor. Bien, continúa el apóstol Pablo, ¿no? Ya ahí habla de Timoteo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, pero ya conocéis los méritos de él. Ah, parece ser ya los conocían, por eso lo mencioné anteriormente. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea, ¿no? Cómo van mis asuntos. Confiaba mucho Pablo en Timoteo. Y aparte de eso, él decía, yo también quiero ir a verlos. Pero tuve por necesario, más adelante, nombra otro personaje. ¿Cuál es? Mire el otro personaje. Epafrodito. Ah, de Epafrodito me llama poderosamente la atención este modelo de siervo espiritual, ¿no? Hermano, aquí tenemos que alejarnos de todo misticismo, de todo ascetismo, de todo legalismo. Hermano, ajustémonos al modelo bíblico, hermanos, ¿sí? Algunos no hacen porque están orando todo el tiempo. Y todo ese tiempo estoy orando, estoy orando, estoy orando. No, hermano, eso es quietismo.
¿no? Tampoco podemos caer en el pietismo, o sea, sola actividad y desconocer a Cristo. Pero hermano, esto es haciendo, ¿no? Epafrodito era otro protegido y colaborador de Pablo. No era ni un apóstol, ni era un líder espiritual como Pablo, ni siquiera un diácono como Timoteo, como sabemos, ¿no? Ni siquiera. No se mencionan obras sobresalientes, ¿no? No tenía el ministerio de la cafetería, ni de la caneca, ni el ministerio de la lavalos. No, él no, nada de estas cosas que algunos, cuando llegan a la iglesia y se les pide que coordinen las sillas, entonces ya le ponen a eso el ministerio de las sillas. Qué cosa tan absurda, ¿no, hermanos? Qué ego, qué ego, qué orgullo por querer figurar y ser renombrados, ¿no? Entonces, yo tengo el ministerio de sacar las bolsas de la basura, por el amor de Dios. Un poco de cordura, hermanos. Un poco de cordura. No se mencionan obras sobresalientes de Epafrodito, nada se sabe de su familia, ni de su historia personal, no sabemos nada de su conversión, la Biblia no me lo dice, no me lo menciona, ¿no? No lo sabemos realmente, nada se sabe realmente de Epafrodito, pero mira cómo quedó en la historia, ¿no? Y para siempre, Epafrodito. Epafrodito significa, su nombre significa el que pertenece a, o el favorecido de Afrodita. Hágame el favor, el nombrecito que se gastaba, ¿no? O sea, Afrodita era la diosa griega del amor en aquella época. Los romanos la llamaban Venus, lo cual lo que sí indica entonces es que al igual que Timoteo tal vez había nacido y había sido educado en una cultura griega. ¿Sí ven por qué lo importante de estudiar los nombres y de marcar palabras? Nos dimos cuenta ahí, ¿no? La Biblia no lo menciona, pero si vamos a, ¿qué significa Epafrodito? Significa el que pertenece a o favorecido de Afrodita. Y si buscamos a Afrodita, significa la diosa griega del amor, ¿no? A quien los romanos llamaban Venus. Pero como dice Afrodita, entonces ubicamos ciertamente a Epafrodito, ¿no? Que no tiene nada que ver con Epafras, ¿no? Un nombre mencionado en Colosenses. A muchos el Epafrodito les decían Epafras, ¿no? Para abreviar su nombre, como a los Mauricios les dicen Maurus, ¿no? Un ejemplo. Sin embargo, era una forma de abreviar. Pero lo que se dice de Epafrodito, ciertamente, es que los filipenses de alguna manera también lo han elegido para llevar la ofrenda a Pablo y servirle. Eso demuestra que lo tenían a Epafrodito en gran estima. Por eso el apóstol Pablo dice, tuve por necesario enviaros, o sea, lo envía otra vez, a mi hermano y colaborador, o sea, era de gran estima y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿No? O sea, Epafrodito estaba exclusivamente encargado de su pastor, de su apóstol, de Pablo. Demuestra por eso entonces por qué Pablo lo tenía en gran estima y confiaba en él. O sea, le podía confiar lo que fuera Epafrodito. Pregunta, ¿se puede confiar en ti? Sigamos, ahí vamos haciendo preguntas. Muy bien. Y no tenía un cargo oficial en la iglesia de ellos, ¿no? Sin embargo, para ser de tanta confianza, escuche, y de eso quiero hablar en este preciso instante. Para poderse desarrollar un liderazgo efectivo, verdaderamente bíblico, cristocéntrico, es necesario contar con aquellos y aquellas cuyas normas morales están a la altura de los principios bíblicos. ¿Me estoy haciendo entender? Parece ser que Epafrodito reunía esto porque cuando le dice el Señor, cuando le dice Pablo, mi hermano y colaborador, no se le podía decir a cualquiera. Parece ser que la norma, la vida moral de Epafrodito estaba a la altura de lo que estaba aprendiendo de su apóstol. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Todo esto, jóvenes, Timoteo, Epafrodito, jóvenes, servidores, futuros líderes, pastores de la iglesia, se precisa de cada uno de ustedes que estén a la altura en lo moral, a la altura de no de las circunstancias, de las situaciones, de las apariencias, no, a la altura de la escritura. Amén. Muy bien. Así que Epafrodito lo menciona el apóstol Pablo y dice, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Lo primero que menciona de Epafrodito es hermano.
y después dice colaborador, y después le dice compañero. ¡Wow! Qué manera de expresarse, ¿no? Que es bien diferente. Hermano, colaborador y compañero tiene connotaciones muy diferentes, muy diferentes. Y también lo menciona cuando se refiere a él como vuestro mensajero, o sea, como vuestro apóstolos. Apóstolos significa mensajero. O sea que apóstol a este tiempo es uno que lleva el mensaje. Eso significa apóstol, pero estos ruines, abyectos, cachafaces, vulgares, se han puesto ellos apóstolos, se han autodenominado apóstoles. El último de los apóstoles, quiero recordarle a ustedes, es el apóstol Pablo, el último de los apóstoles de Jesucristo. El resto, cuando se menciona de apóstoles, de la palabra apóstolos, para referirse a un mensajero común, a uno que lleva un mensaje. ¿Sí me hago entender? Así que los verdaderos apóstoles, bueno, le menciono una marca de un apóstol de Cristo, haber sido parte de los 12, eran hombres que han visto al Señor resucitado, eran hombres a los que él había escogido de una manera directa y especial, ¿no? ¿Quién los había escogido? Jesucristo, ¿no? Pero Pablo no fue, sí, Pablo fue escogido, tuvo un encuentro personal con él, Pablo lo vio a él, Pablo estuvo con él, y otra de las evidencias, Pablo escribió y dejó sentada la doctrina del Evangelio en Cristo. Entonces, cuando uno de estos cachafaces menciona que es apóstol, yo busco aquí el nombre del cachafaz y no lo encuentro. Entonces no es apóstol. Es uno que pagó $1,300 para que le dieran un diploma de apóstol y profetizo, ¿no? O cosas de esas, y se denomina. Ya hay uno que inclusive manda correos y dice, mire, yo soy, ya no se llama ni apóstol ni profeta, sino, ¿cómo es que se dice? El gran patriarca. Hágame el favor. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? Pero bueno, eso es ser el consumo de pepas de mirto. Muy bien. Así que llama a Epafrodito, le dice hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, pero también le dice ministrador. O sea, administraba todo. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Y termino acá. Eso quiere decir, hermano, que la iglesia, el ministerio hoy ora, clama y ruega por hombres y mujeres en quienes se pueda depositar confianza. Y para ello es necesario santidad, pureza. Para ello es necesario, ciertamente, que haya un compromiso, una disponibilidad, una disposición por el estudio, por conocer la bendita palabra del Señor. Amén. Así que, mi amado hermano, es muy importante para este tiempo, ¿no? Que hayan siervos y siervas comprometidos, siervos y siervas que quieran ayudar a otros, y esto predicándoles el Evangelio de Cristo, sin miramientos, intrépidos verdaderamente, ¿no? Que es a lo que se refiere Pablo con respecto a Timoteo y a Epafrodito. Eran intrépidos realmente, eran intrépidos. Ellos en todo el tiempo estaban visitando prisioneros, ministraban a los enfermos, cuidaban a su apóstol, cuidaban a su pastor, no les importaba nada, absolutamente nada, estaban todo el tiempo con valentía, predicando el evangelio como estandarte y como escudo a Yahshua, ¿no? Esto me trae a memoria en aquel tiempo en la ciudad de Cartago, en la costa mediterránea del norte de África, por allá en el año 252 después de Cristo, hubo una terrible plaga epidémica y los habitantes paganos estaban tan asustados de contagiarse que incluso rehusaban tocar a los cadáveres en la época para enterrarlos. No sé si se les parezca más o menos ahora. Cipriano era un hombre servidor, al que se menciona como obispo. Obispo es servidor de la iglesia en la época, y él empezó a guiar a todo el pueblo cristiano y a todos los hombres y mujeres cristianos a enterrar miles de cuerpos, ¿no? A ayudar a enfermos, a moribundos, y era un arduo trabajo todo el tiempo, todo el tiempo. Muchos de ellos, cristianos, murieron en el intento, pero escuche, otros muchos fueron ganados por el ejemplo.
Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, porque eres nuestro Rey de gloria, bueno, fiel, santo y justo. Te damos gracias, Señor, por este bendito tiempo. Bendigo cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, jovencito, jovencita, Señor, y ayúdanos, Señor, a que nuestra más poderosa predicación sea nuestro ejemplo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te lo pedimos, Padre. Gracias, mi amado Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias, amado Rey Santo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero nos vemos el próximo domingo, 9 de la mañana por el Facebook y 11:30 por YouTube. Por favor, no falten sus 3 invitados. Invite, hermano. Hermana, invite. ¿No? Siervos. ¿No? Se urge de Pablos, de Epafroditos, de Timoteos. Amén. A todos los que diezman y ofrendan y que son tan generosos, pero tan gozosos cuando lo hacen, que el Señor les bendiga y les bendiga grande y ricamente. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes y gracias damos al Señor por su palabra. Como siempre, la palabra a la altura verdaderamente de lo que siempre necesitamos, ¿no? Qué preciosura, hermano, qué perla, qué tesoro, hermanos. Así que a todos ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo a la distancia, buena falta que nos hace. Y bueno, esperemos que más temprano que cualquier otro día podamos congregarnos. Amén. Amén. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas, como ha hablado a mi vida. Para mí lo fue, espero para usted también, de gran beneficio, de gran bendición.